That's your cue. Muy buenas noches. Para mí es un honor estar acá con ustedes. Esto es unas charlas que nosotros estamos llevando a cabo con varios líderes de Team Diamond Global. Esto fue conformado por personas en Estados Unidos, en Canadá y en Latinoamérica. Son varios líderes que se han destacado y que han llegado a unos rangos de diamantes y diamantes reales, y el señor Mike fue el que Mike DeMucchio fue el que nos conformó para llegar a crear estas charlas y como digamos, este plan de acción para poder aportar a toda la comunidad. Mi nombre es Catalina Villaveses, llevo 22 años en Niken, soy mamá, soy ama de casa y yo les voy a compartir una charla acerca de lo que es el miedo, de lo que por lo menos yo en mi experiencia he vivido y he experimentado a lo largo de estos años. No solo los 22 años que llevo pues con Nickel, sino a lo largo de mi vida. Pero puntualmente esto arranca cuando llega un momento a enfrentar el primer miedo en mi vida, pues de que primero fue ser mamá, y después de que arranco a ser mamá, ejerzo todo el rol de lo que me apasiona, de lo que tengo, de lo que sigo, de la entrada de mis hijos al colegio la primera vez, de enfrentarme a ese rol totalmente desconocido. Pero después de que yo llego y van creciendo mis hijos y van entrando al colegio, me encuentro yo con que ese rol y ese propósito que yo tenía y eso que me hacía soñar, brillar y me tenía totalmente, digamos, apasionada y feliz, ya se había cumplido. Y llega una etapa en mi vida donde yo siento como un vacío y siento como un miedo, donde yo me cuestiono y me pregunto, ¿ahora qué sigue? O sea, mis hijos ya están en el colegio, mis hijos ya entraron, mis hijos ya no requieren tanto de mí, mis hijos ya no soy yo ese norte por el cual ellos, pues digamos, lo estaban viendo a uno y admirando. Y entonces, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que sigue para mí? ¿Cómo voy a seguir yo en este camino? ¿Para qué soy buena? ¿Qué tengo que hacer yo ahorita? Y entonces, digamos, entro a un miedo donde empiezo yo a cuestionarme y a ver dónde estoy yo, qué puedo aportar. Mi hoja de vida es ser mamá, mi hoja de vida es hablo otros idiomas, pero ¿cómo voy a empezar yo a poder ejercer y a poder confrontarme a mí misma para poder seguir siendo plena? Entonces, digamos que lo primero que yo he vivido a lo largo de estos años es cuando tengo que enfrentar, entender cuál es el miedo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero es como ese miedo, es como un vacío en el estómago, es como esa angustia de que no sé para dónde voy, es como una brújula totalmente perdida, es como qué sigue, para qué sirvo, para qué soy buena, será que me va a ir bien, será que no me va a ir bien, será que qué dirán. Entonces, digamos que lo primero que yo les comparto es cómo yo afronto ese miedo, reconozco que yo tengo el miedo y empiezo a indagar qué es lo que estoy sintiendo. Y me estoy validando y me estoy dando el permiso de sentir qué es lo que me está pasando, qué es, o sea, porque muchas veces y la mayoría de veces esos son miedos que son infundados, o sea, son miedos que nosotros verdaderamente desconocemos cuál es, digamos, el resultado. Simplemente sabemos que tenemos un miedo. Entonces, por ejemplo, el miedo a hablar en público, el miedo a enfrentarme por primera vez a dictar una charla, el miedo al computador, el miedo a la era digital, el miedo a cómo armar o desarmar un producto. Entonces, digamos que para mí lo importante ha sido siempre como cómo afronto, cómo me cuestiono qué es lo que me está pasando y cómo genero acción. Porque obviamente desde el miedo, si yo me quedo desde el miedo, pues no he logrado absolutamente nada. Simplemente estoy pasmada, estoy ahí, mejor dicho, en una zona de confort y no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, a lo largo de mi vida, yo lo que he podido evidenciar es cómo estos miedos me han afrontado, me han confrontado para ser una mejor persona, me han, digamos, me han impulsado a aprender, a estudiar, a preguntar, a buscar respuestas donde tal vez yo no las tenía y trabajar mucho en lo que es el pensamiento y lo que es mi cabeza, porque digamos, parte de los miedos están muy arraigados a todos los paradigmas. Y el paradigma, el que yo vivía, el que dirán,
el paradigma de es que tú eres vaga, es que tú no sirves para nada, y son una cantidad de cosas que uno tiene en la cabeza loca que uno no se está permitiendo, digamos, salir de eso para poder empezar a hacer un camino y para poder empezar a sentir esa luz. Entonces, digamos que el miedo, si ustedes se acuerdan, en la época del año 2000, cuando nosotros tuvimos la época de que todo el mundo se angustiaba, que no viajen el 31 de diciembre, qué va a pasar, se van a enloquecer los computadores, los aviones, y no pasó nada. Entonces, muchas veces esos miedos son unos miedos que son simplemente unas creencias o unas situaciones que verdaderamente no han pasado, pero nosotros hasta no dar el paso al siguiente camino no vamos a poder afrontarlo. Nosotros, por ejemplo, una empresa como la nuestra, eh, el miedo a el desconocimiento, porque yo no soy médica, entonces acerca del magnetismo, el miedo a que sea un producto que sea muy costoso, el miedo a qué van a decir, el miedo a que voy a hacer el ridículo, el miedo a que qué dirán, el miedo a ¿será que sí va a ser exitosa? ¿Será que sí me va a ir bien? Y verdaderamente la única forma de poder uno dar ese salto y dar ese brinco es lanzarse al vacío y simplemente dar ese paso y simplemente darlo, caminar hacia y coger el toro por los cachos y decir, ok, este es mi miedo, lo acepto, lo entiendo y lo voy a confrontar. Entonces, por ejemplo, la parte digital para nosotros en el año 2020, que entramos todos en una época de una incertidumbre grandísima y el miedo a qué va a pasar. No puedo ir a la oficina, no puedo visitar los clientes. Y entonces, ¿cuál fue la razón? Entonces, lo que entonces muchas veces uno hace es accionar. Y el problema es cuando uno se queda en la parálisis, porque es que la parálisis y se queda uno estático, ahí no está logrando ningún resultado. Entonces, yo tuve, digamos, la idea de incursionar y, digamos, coger Zoom y pagar un Zoom para tener toda la organización para poder dictar charlas. Eh, Ahorita, por ejemplo, generar este espacio, crear una presentación, hacer una presentación sobre algo que no se hubiese hablado anteriormente, del miedo, y apalancarme con todo lo que es la tecnología. Entonces, digamos que a mí me ha costado estos últimos 3 años, para mí han sido muy duros en el sentido de el miedo a la parte digital, el miedo a lo que es el Instagram, el miedo a lo que es el chat GPT y el miedo, y yo era, por ejemplo, totalmente, eh, o sea, como enemiga no, sino como autosaboteándome, como ese paso o ese lanzamiento o ese arriesgarme y coger eso y lanzarme. Y ahorita pues que empezamos con Mike a hacer toda la propuesta de lo que era esta charla, dije, bueno, voy a hablar con ChatGPT y le voy a decir, mire, esto es lo que yo he vivido, esto es lo que yo he sentido, quiero compartir esto, ¿cómo puedo compartir esto? Y parte del proceso de lo que yo les quiero compartir es que ChatGPT y la tecnología es maravillosa, sabiéndola utilizar. Y para mí ha sido, digamos, un valor agregado infinito donde cada persona se permite poder soñar y poder sacar su luz propia. Entonces, digamos que este espacio, que para mí pues era totalmente novedoso y como le digo yo a mis hijos, ha sido un camino de muchos años, de muchos confrontarme a mí misma, de mucho salir de la zona de confort, porque pues es que qué más que estar cómodos y que todo llegue y que todo fluya y que todo se haga. Y para mí esto fue y ha sido un reto constante, o sea, para mí el miedo ha sido un aprendizaje y el miedo trae unas sorpresas maravillosas. Entonces, para mí yo creo que de las cosas en que más he querido ser esa luz para dar para mis amigos, para mis hijos, para las personas que junto conmigo por algunas razones se han visto enfrentadas de que tienen su trabajo, miedo a soltarlo, miedo a salir y trabajar en otro lado, muchos años ejerciendo un mismo rol y de repente el miedo a lo desconocido hasta que tú te permites dar ese paso, es cuando tú puedes lograr conocer qué es lo que hay al otro lado. Y ahí es cuando tienes esa luz
que incluso con el miedo empieza una chispita como hacia brillar, pero esa luz que nosotros tenemos y que absolutamente todas las personas, digamos, tienen, es, eh, es una luz que muchas veces nosotros no la queremos soltar, o sea, no queremos, nos da miedo ser brillantes, nos da miedo lucirnos, nos da miedo enfrentarse al éxito, nos da miedo porque toda la vida siempre lo que nos enseñaron fueron, digamos, el enfoque en lo negativo, en lo que no se debe hacer, en lo que tú no sirves, en lo que tú no sabes, en lo que tú para qué te vas a poner en esa si tú no tienes ni idea de eso. Y entonces yo creo que este miedo, si yo lo acojo y lo abrazo y acepto, me da a mí el espacio para empezar a conocer una parte mía que tal vez era totalmente desconocida y que tenemos todos una luz infinita y demasiado conocimiento para poder dar y para poder aportar a las personas. Y, y es compartirla. O sea, ¿qué sacas tú con tener un conocimiento y no lo estás compartiendo? ¿Qué sacas tú con saber que hay algo que está haciéndole algo bien a alguien y simplemente te estás quedando callada? Entonces, el miedo para mí ha sido un constante en el camino de mi vida, que por ejemplo, cuando yo tuve que vivir una situación hace 10 15 años con mi hija, se enfermó, el miedo a que, ¿cuál era mi prioridad? O sea, ¿cuál es mi prioridad? O sea, el miedo de, ¿será que estoy haciendo las cosas bien? No estoy haciendo las cosas bien, pero si yo me voy, pero si me dedico a Paula, no voy a estar acá en la oficina, no voy a estar con mi equipo. Y resulta que cuando tú genuinamente sientes y de corazón te das ese espacio para saber qué es lo que te apasiona, qué es lo que tú quieres hacer y cómo tú puedes genuinamente contribuir. El rol era muy claro para mí. Mi prioridad era ser mamá. Mi prioridad es estar para mi hija. Y al soltar yo y decirle a mi equipo, tengo una situación acá, tengo que ausentarme porque tengo una situación muy puntual que tengo que estar atenta y es estar para mi hija, eh, los resultados fueron maravillosos y la organización creció y mi hija, gracias a Dios, salió adelante. Pero simplemente era solo ese miedo, o sea, era el miedo de no querer soltar, era el miedo de no querer, sí, de no saber cuál sería el resultado y qué saldría más adelante. Entonces, para mí esta constante de aprendizaje y de ser esa luz y cómo nosotros a través del tiempo podemos lograr hacer un cambio y hacer que haya una chispita en cada persona, podemos llegar a inspirar a miles. Así como por una acción, simplemente por el accionar de una forma sencilla y fácil. Entonces, mi intención es que cada uno de ustedes, si alguno de ustedes de alguna forma se han sentido que han podido relacionarse con algo de lo que yo haya compartido, de algún miedo que han sentido, de cómo nosotros no nos permitimos compartir esa experiencia o no nos permitimos equivocarnos. Y muchas veces el equivocarse es parte del aprendizaje para nosotros poder llegar a ser. Y muchas veces esos aprendizajes que nos traen los hacemos y los hacemos y nos equivocamos y la embarramos o no la embarramos, pero por lo menos accionamos. Y yo creo que una parte muy importante hoy en día es que la tecnología es un plus que hay que tenerlo como un aliado, pero la tecnología no lo es todo. O sea, a la gente le encanta verse con otras personas, a la gente le gusta sentarse a conversar con otras personas. Yo hoy en día, por ejemplo, he visto cómo las personas, por el miedo que tuvieron tantas personas que vivieron la época de la pandemia, dejaron de salir de sus casas. El miedo que tuvieron las personas de quedarse recluidos en sus casas, no se permitieron salir a estar con otros amigos. La situación de que hoy en día el miedo a pensar que uno es el único que está viviendo una situación de riesgo o está viviendo una situación de un duelo o está viviendo cuando uno se quita
y se, digamos, se desenmascara, se da uno cuenta cómo la cantidad de personas han tenido y han vivido algo similar a uno. Entonces, por ejemplo, ahorita hay muchas personas, sobre todo los jóvenes que tuvieron que vivir esta época del estar encerrados, del miedo a que alguno de sus padres iban a fallecer, del miedo a que iban a contaminar a alguien con una enfermedad, del miedo al miedo, y cuando de repente uno salía y se daba cuenta pues que con responsabilidad las cosas podían seguir funcionando y sabían y salía todo perfecto. Entonces, yo lo que quiero y digamos lo que yo los invito es cómo a lo largo de la historia, inclusive mirando por LinkedIn esta mañana, yo veía cómo hay una cantidad de personas en el mundo que verdaderamente se paralizan por no ejecutar una acción por simple miedo. Y hay muchas personas que se pierden de unos momentos y de unos espacios increíbles por simplemente recluirse y estar en ese miedo. Entonces, a mí, por ejemplo, una frase que me ha apasionado siempre y una frase que a lo largo de estos años he compartido muchas veces es esa frase de Nelson Mandela, que él dice que nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límites y que es la luz, no es nuestra oscuridad lo que nos asusta a todos, es el llegar a ser esa luz que va a poder compartir con otros y que esas otras personas van a empezar a brillar. Una frase que también me gustó muchísimo, que les puedo compartir, que fue una frase de Serena Williams, que es una frase que yo estaba buscando, que me encantó de ella, es, tengo la fortuna de que sin importar el miedo que exista dentro de mí, mi deseo de ganar siempre es más fuerte. Entonces, para mí es un honor. Esto simplemente es un aprendizaje que quiero compartir con ustedes de lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida y cómo los diferentes miedos que he podido yo vivir y he tenido, digamos, la incertidumbre, porque es que todos los miedos son incertidumbres, uno no sabe a qué se va a afrontar, uno no sabe qué va a pasar, uno no sabe qué va a salir, pero cuando tú logras abrir esa ventana o cuando tú logras compartir ese momento, te quitas ese peso de encima y sientes un alivio que es infinitamente grande. Entonces, con mucho cariño, yo les agradezco que estén acá, les agradezco pues que se hayan tomado este momento para poder estar aquí en esta charla y con mucho gusto las personas que estén interesadas o tengan alguna pregunta que yo con mucho gusto consideren que pueda apoyarles o aportarles, estoy más que dispuesta a pues a contestarles. Mil gracias. Acá tengo unas preguntas por chat. Eh, Miedo a que no te creen. Tienes toda la razón, Pili, mil gracias. Eh, claro, eso es, y el miedo a que no te crean, al fin de cuentas, es el miedo es de ellos, no es, o sea, el miedo a que no te crean. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo yo arrancando en esto, este es un negocio maravilloso y como este negocio hay muchos, pero la pasión de poder ejercer lo que a ti y tu propósito te tiene es lo que siempre va a salir bien en el caso mío. Yo en mi experiencia lo único que he logrado es que creer, pero creer en mí. Entonces digamos que yo he trabajado mucho en ese tema de creencia, pero no porque no me crean, sino porque yo también he buscado cómo creer yo misma en mí. Porque muchas veces cuando tú no crees en ti, tú no terminas transmitiendo lo que tú sabes o tú dudas de tus capacidades. Entonces, tienes que creer y tienes que saber que lo que tú estás haciendo y lo que tú estás compartiendo es un bienestar. Entonces, por ejemplo, este negocio y estos productos digamos, este estilo de vida, porque yo lo veo es como un estilo de vida, Niken, es algo que hace 22 años la gente lo miraba a uno como un perro a cuadros. Hoy en día la gente está buscando y está añorando
Y tenemos un reto muy grande porque indiscutiblemente nosotros vamos a ver cómo las personas están viviendo una vida mucho más larga, muchos más años. Entonces hay que agregarle, como decía la adorada Lulú Torres, que en paz descanse, como que ella quería agregarle más años a su vida y cómo estos productos nos van a ayudar a nosotros a tener más años y cómo nos van a llevar a ser más saludables, poder afrontar las diferentes situaciones, poder vivir el abuelazgo de una forma saludable y de una forma buena. Acá tengo otra pregunta. Eh, Hola, ¿Sí? Sí, sigue. ¿cómo estás? ¿Cuánto es? ¿Con quién hablo? 60. Yo puedo pagarles con Nequi. Ay, acá alguien está hablando que se le prendió la cámara. Eh, Se le prendió la Pero cámara. este número está tuyo, 359. Ya, no pensé que era alguien que quería hacer una pregunta, pero estaba simplemente ahí una persona. Quería saber si hay alguien con mucho gusto que yo les pueda, digamos, contestar alguna duda, alguna pregunta o algo que tengan, o cómo les puedo ayudar. Hola Cata, ¿cómo estás? Soy Vero Acuña. Hola, hola, qué ¿Cómo rico estás? oírte. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿qué cuentas? Pues mira, aquí escuchando y me gustaría mucho em, saber cuál sería tu mayor consejo para una persona que es rango plata y necesita decidir entre si crecer más su negocio o dejarlo en ese nivel. Gracias por tu pregunta, Vero. Claro que sí, con mucho gusto. Yo lo que le digo a la gente es, cuando tú logras llegar a un rango como es el rango plata, que es un rango de liderazgo importante, para ti poder llegar a ayudar a otras personas a generar ese mismo rango, pues ahí tienes que volcarte a que la unión hace la fuerza y es mejor el 100, el uno no del 100%, del 100 personas, sino 100 personas que todas den el uno. Y yo creo que eso es un concepto que se ha perdido muchas veces y nosotros siempre estamos afrontados en este tipo de situaciones con respecto a lo que es el tema multinivel. Y para mí, el llegar al rango plata y después llegar y ver personas que llegan al rango de liderazgo es lo que va a potencializar más tu negocio. Entonces, que no tengan miedo de llegar a ayudar a otras personas a llegar a ese rango, porque eso le va a llegar a ellos, mejor dicho, va a ser una mayor ganancia para toda la estructura y para toda la organización. Son momentos donde las personas, digamos, lo que pasa es que a veces la gente llega cansada. Entonces, cuando tú llegas cansada de ese rango, tienes que esperar, porque también tienes que como decantar, qué fue lo que me pasó a mí cuando yo llegué al rango plata, estaba en una presentación y de repente me acuerdo Gustavo diciendo, bueno, te felicito, es que tú eres una líder y estás en el rango de liderazgo y tú eres una gran líder. Yo decía, pero líder de qué? O sea, y ahí me volqué a buscar personas que como yo, querían seguir creciendo y querían ayudar a las personas a generar un ingreso mayor, pero no teniendo siempre que estar, mejor dicho, metidas trabajando, sino creando una estructura para que las otras personas pudieran subir más de rango. Entonces, de ahí, digamos, cambiamos rango. Llegué, yo curiosamente, cuando yo más avancé y he avanzado en mi negocio, los momentos que he vivido han sido los momentos en que estoy en familia. O sea, para mí cuando yo vivo y cuando tú vives tu propósito y cuando tú eres fiel a lo que te apasiona, es cuando los resultados se dan. Y para mí esto no es verdaderamente es un trabajo, para mí esto es un fluir, es una felicidad, es poder estar con la gente, es poder ayudar a una persona a cambiar su vida, es verdaderamente ser ese granito de arena que nosotros podemos sembrar en otros y que la gente se abruma. O sea, es que para mí este negocio es un potencial infinito que la gente desconoce y la gente está añorando. Y hoy en día que tenemos esto,
trabajo desde la casa, podemos ser mamás eficientes, podemos estar con nuestros hijos, podemos tener también la ayuda de la tecnología que tenemos la silla, tenemos el forro, tenemos el agua, tenemos el aire, absolutamente todos estos productos que nosotros manejamos son productos que son esenciales para la vida. No creo, no sé si esto te contesta algo a ti, Vero. ¿Tiene sentido? Sí, sí, no, no, 100%, 100%. Y tienes unas preguntas en el chat, Cata, no sé si ya las viste, No, pero si me sí, me arregla, si me hacen ayudan todo el ahí, sentido. porfa, Mira, si quieres te la leo. Tienes porfa. una de Gloria Lama. Sí, me hace mucho sentido y este, sobre todo cómo ir rompiendo esos miedos. Es mucho más fácil hacerlo en equipo que solo. Mira, aquí tienes Gloria Lama. Cuando una persona te dice que sí quiere y no actúa, puede ser por miedo. ¿Cómo lo detectas y qué haces en esos casos? Yo creo que a ver, yo creo que acá hay muchas veces las personas se paralizan porque no saben cómo accionar, porque no hay como una metodología para generar la acción. Y en mi experiencia, yo creo que la falta de la toma de decisión es lo que no hace que la gente accione. Entonces, yo personalmente me he instruido, he asistido a charlas, he leído muchos libros donde yo me he confrontado conmigo misma de ver cómo, o sea, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Nada. ¿Qué puedo ganar por hacer la acción? Toda. Entonces, ¿cómo puedo yo ayudar a una persona, digamos, a vencer el miedo? Es el plan del ABC. Es yendo, o sea, yo participo, voy con una persona que no tiene tanto conocimiento y experiencia en el negocio, y como yo tengo mucho más tiempo en el negocio, pues yo puedo ir con esta persona y voy a tener ese nivel de credibilidad. Y yo creo que la falta de credibilidad en nosotros mismos o la falta de conocimiento sobre los productos es lo que hace que la gente no crea. No es que no creen en el producto en sí, sino tal vez no creen en cómo, porque tú no le estás dando credibilidad a lo que tú estás diciendo. Si tú piensas que es un producto que no es, que es costoso, si piensas, si crees que es un producto que tal vez tú no lo tienes y no es tan bueno, eso todo se transmite. Entonces yo creo que como yo puedo ayudar a una persona y le ayudo a esa persona es, dime qué es lo que te hace no querer accionar. Y hagamos una lista de las personas a las cuales vamos a hablar. Y vamos y hacemos lo que nosotros llamamos el ABC, que es la persona, el prospecto, la persona que me está pidiendo su ayuda y yo. Y vamos con esa persona a hablar. Y yo me aterro porque es que hoy en día acá, por lo menos en nuestro país, en Colombia, los colegios, las oficinas, todo el mundo está necesitando nuestros productos. Entonces, y cuando tú te lanzas y ya pierdes ese miedo y simplemente accionas, es cuando vas a obtener un resultado. Y el resultado puede ser negativo, no siempre son positivos. Eso sí, qué pena, pero no siempre son positivos. Pero al ser un resultado, simplemente el tener el resultado es lo que te va a dar a ti el aprendizaje. Entonces yo creo que esos aprendizajes para mí siempre han sido supremamente valiosos y es por lo que yo me apalanco siempre con ellos. ¿Alguien más tenías ahí? A ver, déjame si quieres, te checo el chat, dame un segundo. Te están poniendo que el ABC siempre funciona, que están de acuerdo contigo, que vivir en tu propósito y todo fluye. Escuchándote, Cata, puedo confirmar que debo pensar que me da más miedo quedarme donde estoy que compartir todos los días los beneficios de los productos tan maravillosos que tenemos. Ah, bueno, pero eso es un plus muy grande porque ahí tienes ya cómo generar acción. Sí, y Gloria Lama te contesta que excelente, que muchas gracias. Ah, mil gracias. Súper, mil gracias, Vero, tan divina. Pues es que yo quisiera, o sea, yo quisiera tener una varita mágica para quitarle a la gente el miedo, pero por ejemplo, el miedo es algo que es un constante
enfrentamiento que nosotros vamos a tener. El miedo al estar en el miedo a lo desconocido. Y ese miedo a lo desconocido es totalmente válido. Pero cuando tú de repente entras y abres y ves lo maravilloso de lo que puede llegar a ser, ahí es cuando genuinamente te das cuenta pues que el miedo, pues cuál era el miedo. Verdaderamente no se justificaba y no lo tenías ahí como para llevarlo a cabo y hacerlo. Entonces, pues libros con mucho gusto les comparto. Napoleon Hill, Think and Grow Rich, eh, Los 7 hábitos de Stephen Covey, los libros que yo he leído, pues del poder de la hora, de cómo quitarme, mejor dicho, todas estas del hombre de la máscara de hierro. O sea, es que son infinidad de libros que a lo largo de los años yo he podido leer para instruirme. Bob Proctor, sin lugar a dudas, para mí ha sido los grandes mentores en mi vida, que me ha ayudado a crecer y a cuestionarme a mí misma. Entonces, pues los invito a todos a que se den este espacio, de que se lancen, de que se arriesguen, pero más que nada que sueñen y que sueñen en grande. Que sin lugar a dudas estos son de los grandes aprendizajes que todos podemos llegar a tener y no se imaginan las bendiciones tan grandes que nosotros logramos. Muchas gracias. Yo creo que no siendo más, Mike, thank you so much. Thank you. Good. There's still people coming in, but That's we're out. okay. So I appreciate, thank you so much. Okay, bye. Take care.